Bueno, muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Los saluda su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato, transmitiendo desde su Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Gracias damos al Señor Jesucristo por su eterno amor y grande misericordia que ha tenido para con cada uno de nosotros en este día de extendernos un día más su misericordia. Como ya saben, este es su Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hoy, hermanos, nos reúne, vamos a tener un compartir de la palabra de Dios, y este compartir o en modalidad de debate lo vamos a tener de nuevo con nuestro amigo Tito Martínez. Él es, ya ustedes saben que es cristiano enoteísta monólatra. Este debate lo hemos titulado Enoteísmo versus unicidad, ¿es Jesús un segundo Dios? Lo hemos titulado así, ¿por qué? Porque el amigo Tito defiende esta postura, que Jesucristo es un segundo Dios. Amigo Tito, muy buena tarde. Tiene 2 minutos para presentarte. Pues muy buenas tardes. Soy Tito Martínez. Como ha dicho, soy cristiano bíblico, enoteísta y monólatra. Soy de aquí, de Madrid, España. Enseño lo que enseña la Biblia realmente, que es la existencia de un Dios supremo, que es el Padre Celestial, de un Hijo de Dios, que es Jesús, y estos dos dioses son dos personas divinas. El Padre es una persona divina y el Hijo es otra persona divina, y por lo tanto son dos dioses eternos. Esa es la enseñanza que yo llevo enseñando en Internet hace bastante tiempo. Y además la monolatría. La monolatría, que no tiene que ver nada con el monoteísmo, es la adoración a un solo Dios, que es lo que nos enseñó Jesús, adorar solamente al Padre Celestial. Eso es lo que expuse en el primer debate que tuve con Cerrato, y es lo que voy a seguir demostrando en este segundo debate. Listo, amigo Tito, muchas gracias. El debate va a constar de 2 tiempos, cada uno de 15 minutos. Cada uno de nosotros va a tener 2 tiempos de 15 minutos para exponer. Y por último, 5 preguntas y 10 minutos de despedida y refutación final. En este momento me toca empezar a mí. Ya hemos escuchado lo que el amigo Tito defiende. Por eso el título del debate hoy es Enoteísmo versus unicidad, ¿es Jesús un segundo Dios? Alexander Escobar Cerrato, apologista unicitario. Tito Martínez, cristiano enoteísta monólatra. Entonces vamos a empezar con mis primeros 15 minutos. Hemos acordado así con el amigo Tito Martínez. Bueno, ya hemos escuchado lo que el amigo Tito nos ha dicho. En la existencia, él cree en la existencia de 2 dioses, lo acaba de usted escuchar textualmente o audiblemente de la voz del amigo Tito Martínez, 2 dioses, el cual es el Padre y el cual es Jesús. Él dice, nuestro amigo Tito dice que son 2 dioses, 2 personas o 2 seres distintos, diferentes. Y él dice, nuestro amigo Tito dice que esto es lo que enseña la Biblia. Pues creo que también lo escucharon ustedes en el debate pasado, cuando el amigo Tito en varias ocasiones dijo que Jesucristo es un segundo Dios. Escúcheme bien, un segundo Dios. Y hemos escuchado que el amigo Tito dice que hay 2 personas o 2 dioses y que eso es lo que enseña la Biblia. Bueno, tendrá la obligación el amigo Tito Martínez, si es lo que enseña la Biblia, como él acaba de decir, de darnos textos, ¿ya? Textos que sirvan de contexto a lo que él está argumentando. ¿Por qué? Porque es verídico o es real que la escritura nos dice cómo se debe interpretar esta. La Biblia nos dice, por ejemplo, Pedro nos dice allá en su primera carta, nos dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Pablo, también en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 6, dice que nosotros no podemos pensar ya o argumentar nada más allá de lo que está escrito. Solamente tenemos que hacer es apoyarnos en lo que está escrito, nada más. Y hemos escuchado
que el amigo Tito Martínez ha dicho que hay la existencia de dos dioses, que Jesucristo es un segundo Dios y son dos personas divinas diferentes. Óigame bien, todo esto debes tener un contexto bíblico, debe estar en la Biblia, literalmente en la Biblia. Se me extraña que una persona que diga ser conocedora de la Escritura diga tales cosas. ¿Por qué se me extraña? Porque la Escritura por ninguna parte, escúcheme bien usted, por ninguna parte me habla o me manifiesta de la existencia de dos personas. Ninguna parte, la Escritura me enseña eso. La Escritura por ningún lado me dice o me enseña de la existencia de dos seres divinos. Tampoco, tampoco. La Escritura por ningún lado me dice o me enseña que hay un segundo Dios. ¿Sí? Esto hay que dejarlo claro. La Escritura no presenta a Jesucristo como el segundo Dios. Pues prácticamente esto es lo mismo, aunque el amigo Tito Martínez quiera desligarse de lo que es la Trinidad, ¿sí? Quiera desligarse de lo que es la Trinidad, quiera decir pues que él no es trinitario, pero el trinitarismo predica lo mismo. Aunque no dice que Jesucristo es un segundo Dios, pero su argumento es el mismo porque dice que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Ese es el mismo argumento trinitario. Y vemos que pues, aunque le cambian el nombre o le cambian el contexto a las palabras, vemos que su centro, su enseñanza es la misma. Los trinitarios dicen Jesucristo la segunda persona de la Trinidad. Los enoteístas dicen Jesucristo es un segundo Dios. Y eso es lo que nos denota, se llama es politeísmo. Politeísmo. Es lo mismo que lo que el trinitario predica a lo que el enoteísta predica. Es lo mismo, es igual al enoteísmo. El trinitario predica que la existencia de tres dioses, donde el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, entonces hay tres dioses. El enoteísta nos dice que hay muchos dioses. Eso se llama politeísmo, es lo mismo. Y nombran a Jesucristo o tienen a Jesucristo en el segundo puesto. ¿Ya? Y eso es de aclarar. Jesucristo, un segundo Dios. O Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Siempre toman o ponen a Jesús como un segundo. Ahora, vuelvo a decir, esto debe coincidir 100% con lo que dice la Escritura. Debe haber un texto que diga Jesucristo, un segundo Dios. Debe haber un texto que diga que hay una con Dios, por ejemplo, ya donde Dios argumente y diga pues que son varios dioses. Debe haber ese texto, ¿ya? Debe haber ese texto donde Jesucristo admita ser un segundo Dios. Debe haber ese texto. Hasta ahorita yo no lo he encontrado y el amigo Tito nos dice que eso es de la Escritura. Vamos a leer algunos textos y ahorita en mi segunda parte le voy a demostrar al amigo Tito que la Escritura no me muestra a Dios como unos seres pluripersonales, ¿ya? O no me muestra dos dioses que son pluripersonales. La Escritura me muestra a un solo Dios que es unipersonal. Y eso sí está en la Escritura y se lo voy a demostrar después. Pero leamos lo que dice la Escritura. No sé de dónde el amigo Tito dice eso. Recordemos que él nos dice que cuando la Escritura dice que Dios es uno solo, se refiere al Dios supremo. Se refiere al Dios supremo. Pero lo que pasa es que la Escritura nos está diciendo que con él no hay otros dioses. Eso ya refuta la postura del amigo Tito Martínez. Deuteronomio capítulo 4, verso 35, dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. No hay otro. O sea, Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amigo Tito ha dicho que evidentemente hay otro Dios y hay más dioses y que Jesucristo es un segundo Dios. Con solamente esta escritura queda refutada la doctrina del amigo Tito. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Aprende pues y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. O sea, no hay otro Dios. Y el amigo Tito Martínez nos acaba de decir que hay un segundo Dios. Pero la Escritura dice que no. Libro del profeta Samuel, capítulo 7, segundo libro de Samuel, capítulo 7. Vamos a escuchar lo que nos dice el salmista David. Verso 22 dice: por tanto, dice de Dios, tú te has engrandecido, Jehová Dios,
Por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. No hay Dios fuera de ti, no hay Dios. Óigame bien, no hay Dios fuera de ti. Aquí es clara la escritura de decir, pues, ¿de dónde saca el amigo Tito y todos los que piensan como él, que hay otro Dios fuera de un principal Dios o de un primer Dios? No, la escritura no dice eso. Segundo libro de Reyes, perdón, primer libro de Reyes, capítulo 8, palabras de Salomón. Dice así, verso 24 y verso 60, verso 23 y verso 60. Dijo, ¿quién? Salomón. Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. No hay Dios como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Y recuerde que el amigo Tito Martínez nos acaba de decir que hay dos dioses. Entonces, ¿de dónde saca el segundo Dios? Si la escritura me dice no hay Dios como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Verso 60 nos dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro. ¿De dónde saca el amigo Tito Martínez esto? ¿Ya? ¿De dónde saca eso? Vamos a leer otro texto. Vamos a leer Nehemías, capítulo 9, verso 6. Dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo ese ejército y la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú solo eres Jehová. O sea, no puede ser más. ¿De dónde saca usted, amigo Tito, todo lo que usted acaba de decir? Que Jesucristo es un segundo Dios, que hay más dioses. ¿De dónde saca usted eso? Porque eso no existe aquí en la escritura. No se ve por ningún lado. No se ve por ningún lado lo que usted nos muestra o nos dice o nos enseña de esto que se llama enoteísmo. No lo dice. Mire, si hubiese otro Dios, entonces todos dos dioses harían maravillas. Y hablaría la escritura de los dos dioses que hacen maravillas. Pero mire lo que dice el Salmo 72, verso 18. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Único significa que solo Él puede hacer eso. ¿Sí? 86, 83, verso 18, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Hubieran dos altísimos, decían ustedes dos altísimos, ustedes dos, todos dos dioses, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Pero bueno, quisiera mostrarle al amigo Tito, de pronto él conocerá un poquito de cómo se llama o cómo se le dice a Dios, o cómo poder decir en el griego persona. ¿Sí? Quisiera mostrarle a usted, amigo Tito, y voy a comenzar con esto en estos 5 minuticos que me quedan. Quisiera mostrarle a usted en estos 5 minutos que me quedan algo que tal vez usted ha pasado por alto en las escrituras, y es como que a Dios se le llama uno, ¿sí? Porque no es pluripersonal, sino porque es unipersonal, ¿ya? La escritura sí se refiere a Dios como persona, un ser celestial. Recuerde que persona, ¿ya? Se puede traducir también como ser. Le voy a mostrar algo para comenzar con esto, y en la segunda parte lo terminaré de complementar. Usted dice que hay dos personas. Textualmente lo dijo, dos personas. Deuteronomio capítulo 7, verso 10 dice, y que da el pago en persona. O sea, está hablando de Jehová. Recuerde que Jehová es uno arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. Y dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero habla de una unipersonalidad de Dios, no de una pluripersonalidad, como usted ha dicho, que son dos personas. La Biblia no se refiere a eso. Dice, y que Él da el pago, Él,
da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Óigame bien, en persona. Aquí dice, Kai apodidous tois misousin kata prosopon. Mire, este prosopon significa persona, apariencia, aspecto. Aquí está, vea. Persona. Aquí está. Volvámoslo a tomar aquí. Prosopon. Aquí está. Persona, vea. Que da el pago en persona, pero dice en personas, no, dice en persona, ¿ya? Está en singular, o sea, se refiere a uno solo, ¿no? Mira lo que dice aquí, y no retardará que el sueldo, el pago, en persona, kata prosopon apodidesi autois, en persona, miren lo que dicen, en persona dará ¿quién? Él, ya, el pago, mire, en persona dará él, esto aquí está, el verbo dar, apodidomi, ¿sí? Está en voz futuro, activo, ya, la voz activa en la tercera persona del singular, o sea, él dará el pago en persona. Mire que no se refiere a Dios como si fuesen varias personas, como usted lo dice. No se refiere así a Dios, ¿sí? Vamos a leer otro, Salmo capítulo 4, se refiere a una sola persona, no a dos personas o a tres personas o a cuatro personas, porque si cada Dios es una persona, entonces vamos a tener una pluralidad de personas, pero vemos que la Biblia cuando se refiere que Dios es uno, se refiere que es uno porque es solo. Dice 4:6, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. 4:6. Miremoslo aquí en este minutico que me queda. 4:6, Salmo 4:6. Miremos a ver si este prosopón se encuentra en singular o se encuentra en plural, según usted, porque debería decir en personas, porque son varias, son dos personas según usted. Mira lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí. Aquí está. To, fos, to, prosopón. ¿Ya? O sea, haz resplandecer la persona de ti. Mire, la persona. To, fos, to, prosopón, so. Haz resplandecer la persona o la luz de ti. Mire, vuelve a mostrarse a Dios como una sola persona, según lo que vemos aquí. Prosopón. ¿Ya? Está en singular, no está en plural para que diga usted que se refiere a dos personas distintas. No, uno es porque es uno solo. Hasta aquí mis primeros 15 minutos. Bueno, ¿se oye? Sí, señor. Bien, de acuerdo, le voy a responder. A ver, vamos a comenzar por el principio. Me ha dicho usted que le dé textos en la Biblia donde se mencionen a estos dos dioses que son el Padre y el Hijo. Mira, le podía dar muchos textos, pero no voy a tirar ahora estos 15 minutos dándole pasajes. En el primer debate que tuvimos usted y yo, ya le demostré, ya le di un montón de textos. Aquí simplemente le voy a citar Juan 1:1 y el verso 18 y Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9. Ahí clarísimamente se mencionan a los dos dioses que son el Padre y el Hijo. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con el Dios, viene con el artículo, el texto griego, y el verbo era Dios, sin el artículo. Ahí tiene a los dos dioses. El Dios, que es el Dios supremo, el Padre celestial, y el segundo Dios, que es el verbo. Fue este segundo Dios, como dice el verso 14, el que se hizo carne, el que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Cuando ustedes dicen que fue el Dios Padre quien se hizo carne, quien se hizo hombre, ustedes sencillamente están mintiendo, ustedes los unicitarios. Mienten descaradamente porque dice bien claro el Nuevo Testamento que fue el verbo de Dios, este segundo Dios, el que se hizo carne. Juan 1:1 menciona sin ninguna duda y bien clarito a los dos dioses. Lo que pasa que ustedes leen y se basan en falsas traducciones como la Reina Valera, donde no se hace esa clara diferencia entre los dos dioses, ya que han eliminado el artículo. El texto griego viene con el artículo. En el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios sin el artículo. El primer Dios es el Dios supremo, que es el Padre, y el segundo Dios es el verbo. Ahí tiene los dos dioses. Juan 1:18. A Dios
Y le voy a citar la correcta traducción, la más correcta según los textos más antiguos. A Dios nadie le vio jamás, refiriéndose al Padre. El Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Ahí tiene a los dos dioses. El Dios invisible, a quien ningún ser humano vio jamás, evidentemente es el Padre Celestial, no es Jesús. Y luego menciona al segundo Dios y le llama el Dios unigénito. Otras versiones dicen el Hijo unigénito. Es igual. Los manuscritos más antiguos dicen el Dios unigénito. Al verbo, al Hijo, le llama Dios. Ese Dios unigénito es quien le dio a conocer al Padre Celestial. Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9. Ahí se mencionan también a los dos dioses. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Le llama Dios al Hijo. ¿Y qué más dice? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Es decir, que hay un Dios supremo que está sobre Cristo. Hay un Dios que está sobre este Dios que es Cristo. Por consiguiente, ahí tiene una vez más a los dos dioses. Al Hijo, que se le llama Dios, y al Dios supremo, que es el Dios de Cristo. El Dios supremo, que lo dijo el propio Jesús, por ejemplo, en Apocalipsis 3:12, por 4 veces al Padre le llama mi Dios, indicando así bien clarito que ese Dios, el Padre del Señor Jesucristo, no es Jesucristo, como de forma diabólica, de forma falsa enseñan ustedes, al enseñar que Cristo es el Dios Padre. Si Cristo fuera el Dios Padre, como enseñan falsamente ustedes, entonces Hebreos 1, versos 8 y 9 sería un pasaje falso. Entonces Dios el Padre no sería el Dios de Cristo, el que ungió a Cristo, ya que ustedes dicen que son el mismo Dios. De modo que lo que enseñan ustedes es una burda mentira. Después ha dicho usted que jamás dice la Biblia que ésta se hable de dos dioses. Bueno, ya se lo he dicho anteriormente, hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento, se habla de dos dioses, bien claro, dos dioses llamados igual, llamado Yahvé. Uno es el Dios invisible que está en el cielo, que es el Padre, y el otro segundo Yahvé era el que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Y se le llama Yahvé. A este ángel especial, ángel de Yahvé, se le llama Yahvé. Se apareció a Abraham, por ejemplo, en el encinar de Mamre, y se le llama Yahvé. No era el Dios Padre, quien bajó a la tierra de forma física y fue visto por los seres humanos. No, no fue el Dios Padre porque al Padre nadie le vio jamás, como leemos en Juan 1:18 y en muchos pasajes más. La Biblia le presenta a Jesús como el Hijo de Dios, es decir, un segundo Dios, una segunda persona divina, el Hijo de Dios. Si es el Hijo de Dios, pues es un segundo Dios, pero inferior al Padre en autoridad. Está subordinado al Padre, tal como enseña la Biblia. Después ha mentido usted cuando dice que yo enseño lo mismo que el trinitarismo. Eso que ha dicho usted es una burda mentira, fruto de su crasa ignorancia. O usted habla en su ignorancia o está mintiendo descaradamente. Lo que yo enseño no tiene que ver absolutamente nada, no tiene que ver con la doctrina satánica del trinitarismo. ¿Y por qué? Porque los herejes trinitarios enseñan que son tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque ellos consideran que el Espíritu Santo es un tercer Dios. Dicen que son tres personas divinas, pero un solo Dios. Y yo jamás ni he enseñado ni enseño semejante patraña. Lo que enseña la Biblia es que el Padre y el Hijo son dos personas divinas, es decir, dos dioses. No un solo Dios, sino dos dioses. Así que usted ha mentido descaradamente cuando dice que yo enseño lo mismo que el trinitarismo. La Biblia enseña un politeísmo verdadero, que no tiene que ver nada con el politeísmo falso de las religiones paganas. ¿Qué significa la palabra politeísmo? La creencia en muchos dioses. Y efectivamente, la Biblia habla de muchos dioses, como por ejemplo en Deuteronomio 17, cuando se dice que este Señor Yahvé es el Dios ¿de quién? De dioses. El Dios de dioses y el Señor de señores. Por consiguiente, hay muchos más dioses, pero subordinados al Dios supremo, que es el Padre Celestial. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama politeísmo. Es todo lo contrario al satánico y falso monoteísmo enseñado por ustedes y por otros muchos herejes. Hay un politeísmo bíblico, que más correctamente sería llamado enoteísmo, que el enoteísmo es una forma de politeísmo, pero creyendo que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, tal como enseña la Biblia. Y no tiene que ver, repito, absolutamente nada con el politeísmo falso, satánico de las religiones paganas, los cuales adoraban a multitud de dioses falsos. El verdadero politeísmo bíblico es la creencia en muchos seres poderosos, porque eso es lo que significa dioses, seres poderosos, como eran, por ejemplo, los jueces de Israel, el propio Moisés, al cual Dios le llama Dios,
te he puesto Dios para Faraón, Dios es el Dios de dioses, Deuteronomio 16, 17, eso es clara y lisamente politeísmo, pero un politeísmo bíblico, verdadero, en el cual solo se adora a un Dios supremo que es el Padre Celestial. Los trinitarios no enseñan, ha dicho usted que los trinitarios enseñan que hay 3 dioses. No, eso es mentira. Usted está hablando en su supina ignorancia. Los herejes trinitarios no enseñan que sean 3 dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino un solo Dios, pero unidos en un solo Dios. Es como 3 personas embutidas en una sola persona, una especie de monstruo con 3 cabezas, con 3 rostros. Eso es, en esencia, la doctrina herética trinitaria. De modo que usted, cuando ha dicho que los trinitarios enseñan que son 3 dioses, usted está mintiendo y hablando en supina ignorancia. Después ha dicho usted que solo hay un Dios. Pues eso es absolutamente falso. No existe ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que solo existe un Dios. Esto ya se lo demostré en mi primer debate. La Biblia enseña que hay un Dios supremo y único, que no hay otro Dios como Él y que es el Padre Celestial, pero reconociendo la existencia de otros muchos dioses. Después dice usted que ese Dios único no es el Dios supremo. ¿Cómo que no es el Dios supremo? Si es el Padre del Señor Jesucristo. Y Jesús dijo bien claro que el Padre es mayor que Él, que Él es el Dios de Cristo, por lo tanto el Padre es el Dios supremo. No hay otro Dios como Él. Después ha citado usted ese pasaje de la Biblia cuando dice que no hay otros dioses con Él. Pues claro, lea usted el contexto y verá que se refiere a dioses falsos de las religiones paganas. Todos esos dioses falsos no están con Él, no están con Él. El contexto está hablando de dioses falsos. Y ves Dios y no hay otro fuera de Él, claro. Y ves Dios y no hay otro fuera de Él, lo dice bien claro. No hay otro como Él, otro como este Yahvé Padre, el Padre Celestial, que Él es el Dios supremo, Él es el Dios único y evidentemente no hay otro como Él, como el Dios Padre. Él es el Dios único. Después ha citado usted Samuel, 1 Samuel 7:22. No hay Dios como tú, no hay Dios fuera de ti. Claro, una vez más, se está refiriendo al Padre Celestial, al Dios Supremo. No hay otro Dios como Él, porque Él es el único Dios verdadero, como dijo Jesús en Juan 17:3. No hay otro, no hay Dios como tú, como el Padre. No hay Dios fuera de ti, claro, no hay otro Dios fuera de Él, otro como Él. El pasaje no niega la existencia de otros muchos dioses inferiores a Él. Existencia que la Biblia menciona en muchos pasajes, como por ejemplo en Deuteronomio 10:17, donde al Señor Yahvé, al Padre, se le llama el Dios de dioses y el Señor de señores. Después ha citado usted 1 Reyes 8:23 y el 60. No hay Dios como tú. Yahvé es Dios y no hay otro. Pues claro, volvemos a lo mismo. No hay otro Dios como el Padre Celestial, porque Él es el Dios supremo, el Creador supremo. Él es la autoridad máxima, el Dios de Cristo, y por lo tanto no hay otro como Él. No hay otro Dios como el Padre Celestial. Eso es lo que significan estos pasajes. Después ha citado usted Nehemías 9:6. Tú solo eres Yahvé, tú creaste los cielos y la tierra. ¿De quién está hablando? ¿De qué Señor Yahvé está hablando? Pues del Padre, del Creador Supremo, que es el Padre Celestial, porque fue el Dios Padre quien decidió crear el universo. De Él proceden todas las cosas, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:6, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, no dice Jesús, sino el Padre de quien proceden todas las cosas. Este Dios Padre que según el Apocalipsis está sentado en el trono celestial, y después el Cordero, que es Jesús, se acerca a Él y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Y el Apocalipsis capítulo 4, verso 11 dice que este Dios que está sentado en el trono, que es el Padre, dice que de Él proceden todas las cosas, que por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Por consiguiente, cuando Nehemías 9:6 dice que Él creó los cielos y la tierra, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de Jesús? No, está hablando del Creador Supremo, que es el Padre Celestial. Este pasaje no habla de Jesús por ninguna parte, sino solo del Padre. Después ha citado usted Salmo 72:18. El único que hace maravillas. ¿De qué Dios está hablando aquí? Pues habla del único Dios verdadero, que es el Padre. Pero oiga usted, ¿qué dijo Jesús? Y le repito, ya le he repetido más de 20 veces este pasaje tan importante. Las palabras de Jesús en Juan 17:3. ¿Qué dijo Jesús? Por eso es que usted no menciona nunca ese pasaje, porque este texto de Jesús pulveriza su doctrina diabólica, perversa del unicitarismo. Cristo dijo que para tener la vida eterna
consiste en tener este conocimiento del Padre como el único Dios verdadero y del Hijo como el enviado del Padre. Jesucristo, el enviado. Por consiguiente, ahí lo dijo Jesús bien claro, el único Dios verdadero, el único Dios supremo, este Dios todopoderoso que decidió crear los cielos y la tierra, ¿quién es? ¿Quién es? Es el Padre. Y Jesús es el Hijo de Dios, el enviado del Padre. Esa es la verdadera teología bíblica, ese es el verdadero evangelio que ustedes, los herejes unicitarios, rechazan y pisotean olímpicamente. Después ha citado usted el Salmo 83. Tú solo eres el Altísimo. ¿Y quién es el Altísimo? Según la Biblia, el Dios Padre, no es Jesús. Por eso es que el sumo sacerdote le preguntó a Jesús, dinos si eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. El Dios Altísimo, según los judíos y según toda la Biblia, es solamente el Padre Celestial y no es Jesús. Por consiguiente, cuando ustedes enseñan que Jesús es este Dios Altísimo, ustedes están mintiendo descaradamente. Después ha citado usted Deuteronomio 7:10, donde se dice que este señor Yahvé da el pago en persona. ¿A quién se refiere? Evidentemente a Jesús. ¿Y cómo sabemos que este señor Yahvé, mencionado en Deuteronomio 7:10, es Cristo? Pues muy sencillo, porque según el Nuevo Testamento, según el libro del Apocalipsis, será Cristo quien vendrá del cielo para pagar a cada uno según sus obras. Ese señor Yahvé mencionado en este texto de Deuteronomio es, por tanto, únicamente Jesús. Y mire usted, Serrato, yo jamás he dicho que este señor Yahvé, mencionado en Deuteronomio 7:10, sean varias personas. Usted ha mentido descaradamente y no tiene ni remota idea ni de lo que yo digo, ni entiende absolutamente nada. Jamás en ninguna parte he dicho que este señor Yahvé sean varias personas. Este señor Yahvé es Jesús, porque el Antiguo Testamento habla de dos entidades divinas, de dos personas divinas llamadas igual, Yahvé. Unas veces se refiere al Yahvé Supremo, que es el Padre Celestial, el Dios invisible que está en el cielo, y otras veces se refiere al segundo Yahvé o Yahvé menor, que es Jesucristo, el Dios que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Este Yahvé mencionado en Deuteronomio 7:10 es, por tanto, Jesús únicamente. ¿Y por qué sabemos que es Jesús y no es el Dios Padre? Porque lo dice bien claro, que Él será quien vendrá del cielo a pagar a cada uno según sus obras. Él dará el pago en persona. Él mismo pagará a cada uno según sus obras. Jesús, no el Dios Padre. Y después ha citado usted el Salmo 4, verso 6, haz resplandecer la persona de ti. Y dice usted que yo he dicho que aquí está hablando de dos dioses, pero ¿de qué está hablando usted? ¿Qué mentira está diciendo usted? ¿Cuándo he dicho yo que este Salmo 4, 6 está hablando de dos dioses? Aquí está hablando de un Dios, del Dios Padre, haz resplandecer la persona de ti. Está hablando del resplandor de Dios, de Yahvé, el Padre Celestial. Aquí no está hablando de los dos dioses. Está hablando solamente de uno, que es el Padre, el Dios Supremo, el Dios único, porque no hay otro Dios como Él. Él es el Dios Supremo y para tener la vida eterna hay que tener este conocimiento. El Padre, el único Dios verdadero, y Jesucristo, el enviado del Padre. El segundo Dios, el Hijo de Dios, que fue quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Paso palabra. Listo, gracias, amigo Tito. Amigo Tito, miren, cuando uno argumenta con la verdad, nada puede contra la verdad sino la verdad. Usted me ha dicho que yo soy un mentiroso que porque le digo que los trinitarios creen que en tres dioses. Usted me dice que es un mentiroso y que soy un ignorante. Pues mire quién será el mentiroso del ignorante. Le puedo dar un consejo, mírese en el espejo y verá quién es el mentiroso y el ignorante que no se ha leído el credo atanasiano, que no ha leído el credo de lo que profesa la Trinidad. Mire lo que profesa la Trinidad. De igual manera el Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente, el Espíritu Santo también es omnipotente. Sin embargo, no hay tres seres omnipotentes, sino un solo ser omnipotente. Así el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Mire, tres dioses. Mas no hay tres dioses sino un solo Dios. El Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor. Tres señores. Y no hay tres señores sino un solo Señor. Así quiere disfrazar la Trinidad esto. Dice, así la verdad cristiana nos obliga a confesar que cada una de las personas
individualmente es Dios y Señor. Mire lo que dice, individualmente es Dios y Señor, y la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses y tres señores. Ellos confiesan que hay tres, individualmente hay tres dioses y tres señores, pero se les prohíbe con eso que digan que no son tres, sino que es uno. El mentiroso es usted, amigo Tito. Bueno, ahora, pues yo nunca, en ningún momento yo he dicho que el Salmo 4, yo he dicho que usted haya dicho que se refiera a Jesús. Yo no he dicho eso. Lo que dije, óigame bien, lo que dije es que le estoy mostrando a usted en las escrituras que este Dios que es uno, que es único y que es solo, ¿sí? Como lo dice el Salmo Deuteronomio, perdón, Isaías capítulo 37, donde se confiesa que es el único Dios, ¿ya? Y es el único Jehová, porque usted ya está hablando de dos Jehovás, y Deuteronomio capítulo 37, para leerlo, Deuteronomio capítulo 37, lo voy a leer, habla de un único Jehová y de un único Dios. Entonces, usted vuelve a decir que hay un politeísmo bíblico, deje de ser mentiroso. Dice Deuteronomio capítulo 17, 37, verso 16, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, solo tú eres Dios, ¿ya? Tú hiciste los cielos y la tierra. Verso 20, ahora pues Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová, solo tú eres Jehová. Y usted dice que hay dos Jehová, qué mentira tan grande, ¿ya? Yo no he dicho eso, solamente le estoy mostrando textos donde miran que Dios es uno y es único porque no es pluripersonal como dice usted, sino que es unipersonal. Por eso le estoy mostrando le estoy mostrando en las escrituras esto. Se lo estoy mostrando en las escrituras. Ahora, vuelvo y le muestro. Usted dice que Deuteronomio 7:10 dice que ahí se refiere a Jesús. Pues ahorita en las preguntas me muestra dónde Deuteronomio 7:10 nombra el nombre Jesús. No me vaya a mostrar Apocalipsis, porque Apocalipsis es siglos después. No, Deuteronomio. Usted me dice, tiene que ser Jesús. Pues muéstreme dónde dice Jesús, porque ahí está hablando de Jehová. Y recuerde, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y ese único es único de solo, porque no hay otro, ¿no? Y le voy a seguir mostrando en unos textos aquí. Vamos a ver Daniel capítulo 2. Mire, Daniel capítulo 2, verso 28. Dice, pero hay un Dios en los cielos, uno, el cual revela los misterios y ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en lo postrero. Bueno, y ese Dios que está en los cielos es unipersonal, no pluripersonal como usted dice. ¿Dónde encontramos eso? Por ejemplo, Daniel capítulo 3, verso 29. 3:29 nos dice así. Mire, 3:29. Dice así. Por lo tanto, decreto que todos los pueblos, naciones, lenguas que dijeren blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar de la mano de este. No hay Dios, o sea, no hay otro Dios. Vamos a verlo. Mire, 3:29, Daniel 3:29. No hay otro, aquí está con la palabra otro y usted dice que hay dos. 3:29. Aquí está. Mira, aquí está. O estin seos heteros hostis. ¿Qué quiere decir? No hay, o estin no hay, seos o teos, Dios heteros, distinto o diferente. Y usted dice que son dos dioses diferentes y distintos. Y la escritura nos dice que no hay otro Dios diferente y distinto. Esto lo encontramos aquí en Daniel 3:29. No hay otro Dios diferente o distinto. Heteros. Mire, diferente o distinto significa heteros. Otro diferente o distinto. Y usted dice que hay dos diferentes o distintos. ¿O quién miente? ¿Usted o la escritura? Porque hasta ahorita el único mentiroso aquí es usted. Porque usted no me ha podido mostrar un solo texto que diga, que la escritura diga que son dos dioses diferentes o distintos. Ahora, es un solo Dios y no hay otro diferente y distinto. ¿Por qué? Porque es una sola persona. Y le voy a mostrar un solo texto nomás. 5:24. Daniel 5:24. Vamos a leer Daniel 5:24 que nos dice.
Entonces de su presencia, o sea, de su prosopón, de su persona, fue enviada la mano que trazó esta escritura. 5:24. Y volvemos a leer que ese prosopón habla de una sola persona. 5:24. Daniel 5:24. Miremos. De una sola persona. Y usted dice que es pluripersonal. Qué mentira tan grande. Diatouto, prosopón, autou, apestele. Mire, por medio de esto, de la persona de él, prosopón, y está hablando de Dios, ¿ya? Persona de él. Fue enviada aquella escritura de la mano de él, ¿ya? Mire, prosopón, ¿ya? Y habla aquí, mire, está en singular, no está en plural, amigo Tito, no está en plural, ¿sí? Ahora, vamos a leer otro texto donde nos dice que Dios es único, es uno porque no hay otro. Isaías capítulo 45, y creo que está saliendo aquí en pantalla proyectado, 45:21. 45:21. Vamos a mirar qué nos dice Isaías 45:21. Y si no dice así, pues yo lo invito a que usted lo demuestre. Isaías capítulo 45, verso 21, de mi vida, y hacerlos acercarse y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír eso desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. 45:21, leámoslo aquí. La última parte. Mire lo que dice aquí. Dice, ego joseos kai o estin a los plen emo dicaios kai soter o estin. Mire lo que dice aquí. Yo, el Dios, y no hay. Mire, yo soy Dios, ¿ya? Ego joseos o ego joteos, yo soy Dios. Kai o estin, y no hay. Alos. ¿Qué significa alos? Otro, diferente, mire, otro, diferente, y no hay otro diferente además de mí. ¿De dónde saca usted ese cuento? Eso es un cuento suyo, ¿ya? Que nos dice que hay dos diferentes. Eso es un cuento, eso no está en la escritura, amigo Tito. Ahora, para pasar lo que usted dice, pasar a refutar lo que usted dice, la Biblia presenta a Jesús como el Hijo de Dios, es decir, un segundo Dios. Qué mentira tan grande. Segundo, primero porque usted no ha podido demostrar el texto, óigame bien, no ha podido mostrar el texto donde nos diga que Jesús es un segundo Dios. ¿Dónde está el texto? Es que yo no quiero que usted argumente, yo quiero ver los textos. Muéstreme un texto donde se diga que Jesucristo es un segundo Dios. Usted dice, la Biblia presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, es decir, un segundo Dios. Miremos eso, a ver, en el nacimiento de Jesús. Dice, y dará a luz un hijo, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este Dios que es con nosotros es conforme a lo que dijo el profeta Isaías. Ahora, el profeta Isaías dijo que hay otro Dios, lo acabamos de ver aquí, mire, 21, y se lo voy a resaltar. Ego seos kai o estin a los plen homodicaios kai soter. Yo soy Dios y no hay otro Dios diferente, o no hay otro diferente, no hay otro Dios diferente además de mí, justo y salvador. Entonces no puede ser otro Dios, porque Isaías nos está diciendo que no hay otro Dios diferente. Y recuerde que esas son palabras del Señor, lo está diciendo la boca del Señor. Ahora, ¿a qué Dios se refiere? Mire, Isaías es claro y dice, el Señor mismo os dará señal. Recuerde que esto es conforme a lo que dice Isaías. Isaías 7:14 dice, por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido usted sabe que quiere decir Dios con nosotros. ¿Y cuál era el único Dios? El único Dios para Isaías es Jehová, que es el único Jehová, según Isaías capítulo 37, verso 16 y verso 20. Isaías capítulo 45, 5, 6 y 21, como lo acabamos, lo tengo ahí subrayado para que lo vea. ¿Sí? Entonces no puede ser otro Dios. Y recuerde además que Isaías capítulo 33, verso 22, Isaías 35, verso 4, dice que este mismo Dios, este único Dios, él mismo vendrá y nos salvará. Dice, él mismo vendrá y nos salvará.
Él mismo. Isaías 52 dice que él mismo que habla estaría presente. Él mismo que habla estaría presente. ¿Sí? Isaías capítulo 60 nos dice así, hablando de quién era aquel que iba a nacer. Léalo en la antigua versión, amigo Tito. Creo que usted no lee la Biblia. Dice, levántate, resplandece porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquel que tenía la oscuridad en la tierra y oscuridad de las naciones, más sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Verso 16, y sabemos quién es el Salvador es Jesús, pero mire lo que dice aquí, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. El fuerte de Jacob. Ahora en mis últimos 10 minutos, si me queda tiempo, le voy a dar una cátedra a usted de griego, ¿sí? En cuanto a Juan 1:1, ¿no? Pero mire, usted está hablando también, dice que ya le mostré por la escritura que ese que nació es el mismo Dios. Por eso dice Dios con nosotros, no dice otro Dios con nosotros, o no dice el segundo Dios con nosotros, no, eso no lo dice. Eso es un argumento suyo, su parecer. Es decir, un segundo Dios, dice usted. Es decir, no, eso es lo que usted dice. La Biblia no dice eso. Ahora, Juan capítulo 1, usted dice que Juan capítulo 1:18 dice el Dios, ¿ya? 1:18, a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Dios que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Sí, le reconozco eso. Sí, algunas versiones lo dicen y algunos manuscritos griegos lo dicen. Y se lo digo porque yo leo el griego, yo lo leo. Sí, lo dice, pero se refiere a otro Dios. Mire que no, le voy a mostrar el porqué. Verso 19 nos dice de quién está hablando Juan. Juan, recuerde que Juan está dando testimonio, dice Juan dio testimonio, verso 15, de él y clamó diciendo, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí, que es antes de mí, porque es primero que yo. ¿De quién está hablando el testimonio? Él dice, este es el testimonio de Juan el Bautista cuando enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama al desierto, endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y está testificando de Jesús. ¿Cuál es el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría, el cual según Juan es Jesús? Isaías capítulo 40. Usted está diciendo que es un segundo Dios. Falso, eso no lo dice la escritura. Voz que clama en el desierto, que es la profecía, lo que Juan está diciendo, que Jesús es este Señor. Voz que clama al desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle se alzado y bájese todo collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Verso 9, la última parte dice, ve aquí al Dios vuestro. Verso 10 dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Y les recuerdo que Jehová, según Isaías 63, verso 16 y 64, verso 8, dice que Jehová es el Padre. Y según Isaías 37, 16, 20, 45, 5 y 6, es el único Dios. Ahora, ¿por qué dice que este es el Dios unigénito? Zacarías capítulo 12, mire quién es el Dios unigénito, ¿ya? Dice, profecía la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová, y Jehová es el único Dios. Dice, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por unigénito, afligiéndose como por quien se aflige por el primogénito. ¿Quién es el Dios unigénito? ¿Quién es el Dios primogénito? El mismo Jehová. Entonces no son dos, amigo Tito. Hasta aquí mis 15 minutos. Bien, le voy a contestar. A ver, ¿me oye? Sí, señor. Vale, le voy a contestar desde el principio. Bueno, usted ha mentido, pero descaradamente cuando dice que los trinitarios creen en tres dioses. Que se lo he dicho, usted no se ha enterado de nada. El credo atanasiano que usted ha citado no menciona a tres dioses, sino a un solo Dios, pero si lo dice bien clarito ese credo falso. No hay tres dioses, sino un solo Dios. Por consiguiente, cuando usted ha dicho esa soberana mentira de que los trinitarios creen en tres dioses, que eso es el trinitarismo, que usted miente, usted no tiene ni idea de lo que enseñan los herejes trinitarios.
Usted no sabe nada, no tiene ni idea de lo que dice, no sabe de lo que habla. Usted le pregunta a cualquier trinitario, que sea realmente un trinitario, y le dice, ¿ustedes los trinitarios en cuántos dioses creen? Y le van a decir que creen en un solo Dios, pero que se manifiestan tres personas, que son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay un solo Dios, dicen ellos. No dicen que hay tres dioses. Usted ha dicho una soberana majadería, una espantosa mentira. Usted no tiene ni idea de lo que enseñan los herejes trinitarios. Los herejes trinitarios dicen que son monoteístas, pero al mismo tiempo creen que ese Dios, ese monstruo, tiene tres rostros o tres cabezas. Ese es el falso Dios trino enseñado por ellos. Después usted ha citado Isaías capítulo 37, donde se habla que dice que Yahvé es el único Dios. Claro, ahí se está hablando del único, de ese Dios único que aparece en la Semá. Yahvé, nuestro Dios, Yahvé es único, o uno es. ¿Y quién es ese Dios único? Ese Señor Yahvé único, mencionado en la Semá hebrea. ¿Y aquí en Isaías 37? Pues es el Padre, oiga usted. Solo el Dios Padre, porque Jesús citó la Semá hebrea para referirse al Padre. Porque Jesús citó Juan 17.3, que usted se pasa por el sobaco, Juan 17.3, usted pisotea ese texto y ni lo menciona, porque esas palabras de Jesús pulverizan su doctrina satánica del unicitarismo. Jesús dijo en ese texto que este Dios único es el Padre, solamente el Padre celestial, y Jesús es el enviado del Padre. ¿Cómo el enviado del Padre va a ser el que envía? Es como si usted envía a su hijo a los Estados Unidos y viene una persona y dice, su hijo y usted son la misma persona, son un solo ser humano. ¿Qué diría usted de esa persona? Que es un retrasado mental, un subnormal, ¿verdad? Pues eso, los unicitarios, ustedes, es lo que son. Ustedes están mal de la cabeza al decir que el que envía y el enviado son la misma persona. Cuando Jesús dijo bien claro en Juan 17.3, un texto que usted pisotea y rechaza, usted rechaza el único camino de salvación, porque Jesús dijo que ese es el conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna, del Padre como el único Dios verdadero y de Jesucristo como el enviado, el Mesías, el Hijo de Dios. Y ustedes, los herejes unicitarios, rechazan olímpicamente ese conocimiento que lleva a la vida eterna, porque ustedes dicen que ese único Dios verdadero es Jesús, cuando Jesús mismo dijo que ese único Dios verdadero es el Padre. Usted sencillamente no cree en Jesús. Usted pisotea las palabras de Jesús y se burla de las palabras de Jesús. Usted rechaza el único camino que lleva a la vida eterna, que es el que dijo Jesús en Juan 17.3. Después usted ha citado Deuteronomio 37.16. Solo tú eres Dios, tú hiciste los cielos y la tierra. ¿A quién se refiere? Pues al Padre, que ya se lo he dicho en mi anterior participación, que es el Padre, este Dios supremo, el Creador supremo, quien decidió crear los cielos y la tierra. Ahí lo dice Pablo en 1 Corintios 8.6, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. ¿Y qué dice Apocalipsis 4.11? Y el versículo 10, que fue este Dios Padre, el Dios que está sentado en el trono, quien decidió crear todas las cosas y por su voluntad existen. Por lo tanto, cuando Deuteronomio 37.16 habla de este Creador supremo que hizo los cielos y la tierra, no se refiere a Jesús, se refiere solamente al Padre Celestial. Después dice usted que ¿dónde se menciona a Jesús en Deuteronomio 7.10? Un texto donde se dice que vendrá, que el mismo Señor Yahvé vendría a pagar a cada uno según sus obras. Pero oiga, usted no se ha enterado de nada. Usted no sabe de lo que está hablando. Ya le he contestado en mi anterior participación. ¿Cómo sabemos que Deuteronomio 7.10, este Señor Yahvé es solamente Jesús? ¿Por qué? No porque lo diga. Lógicamente no va a decir Jesús. Oiga, usted utilice un poco el cerebro. ¿Cómo va a decir que es Jesús si Jesús todavía no había venido a la tierra? Quedaban miles de años para que Jesús viniera. ¿Cómo va a decir que es Jesús? ¿Qué no razona o qué? ¿Cómo sabemos que este Dios de Deuteronomio 7.10 es Jesús? Pues muy sencillo, porque lo dice el texto, que será quien vendrá a pagar a cada uno según sus obras. Y lea usted el Apocalipsis y verá cómo es Jesús el que está hablando y dice, he aquí yo vengo rápido para pagar a cada uno según sus obras. Este Señor Yahvé que vendrá a la tierra a recompensar y a pagar a cada uno según sus obras es Jesús. Solo Jesús, no el Dios Padre. Por consiguiente, este Señor Yahvé mencionado en Deuteronomio 7.10 no es el Padre Celestial, es Jesús. Después ha mencionado usted en Daniel 2.28. Hay un Dios en los cielos. ¿Y a qué Dios se está refiriendo?
Pues una vez más al Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, dijo Jesús. Es el Padre, el Dios supremo, ese Dios único que no hay otro como Él. No se refiere a Jesús. Ustedes mienten descaradamente cuando dicen que Jesús es este Dios Padre. Cuando ustedes dicen que el Padre es Jesús y Jesús es el Padre, están enseñando la mayor doctrina de demonios demencial que un apóstata pueda enseñar. Ustedes tienen sencillamente la doctrina del anticristo, como dijo Juan en 1 Juan 2:22, el cual niega al Padre y al Hijo, es decir, la existencia de estos dos dioses que son el Padre y el Hijo, estas dos personas divinas. Y quien enseña esa doctrina es el anticristo, dice Juan. Por consiguiente, usted, Serrato, enseña la doctrina del anticristo y el resto de mentirosos como usted. Tienen la doctrina del anticristo. Después ha mencionado Daniel 3:29. No hay otro Dios que pueda librar como ese Dios. ¿A qué Dios se refiere? Al Padre. No hay otro Dios que pueda librar como Él, porque Él es el Salvador supremo. El Padre es el Dios supremo. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, al Padre se le llama Salvador y a Jesús se le llama también Salvador. ¿Por qué? Porque el Dios Padre salva por medio de Jesús. Hay dos salvadores, el Salvador supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Salvador, que es Jesucristo. En este pasaje de Daniel se refiere al Salvador supremo, el que libra, que es el Padre Celestial. No está hablando de Jesús. ¿Le puede mencionar usted Daniel 54? De su persona envió la mano, que escribió esos textos, de su persona envió la mano. ¿A qué Dios se refiere? Pues al Padre. Ahí no está hablando de los dos dioses, está mencionando a uno. De su persona, está hablando de una persona divina, que es evidentemente el Padre Celestial. Después ha mencionado usted Isaías 45:21, que dice, yo el Dios y no hay otro Dios fuera de mí. Pues claro, ya se lo dije yo en el primer debate que tuvimos, se lo expliqué este pasaje. Está hablando de el Dios, es decir, el Dios supremo, y no hay otro Dios como Él. Mira, el problema es que usted en su ignorancia no entiende lo que significa la palabra otro. Es como si yo digo, mire, le voy a poner un ejemplo para que usted, su cabecita, lo pueda entender. Si yo digo, no hay otro ser humano, no hay otra persona como Serrato en el mundo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que en el mundo no hay más seres humanos? No, solo un tarado mental, un enfermo mental creería que no hay más seres humanos en el mundo. Lo que estoy diciendo es que no hay otro como usted. No hay otro como usted. Usted es único. Pues exactamente lo mismo es el significado que se da este pasaje de Isaías 45:21 y en otros pasajes, cuando se dice que este Dios es único, que no hay otro como Él. El texto no niega la existencia de otros muchos dioses y señores inferiores al Padre, no niega eso. Este pasaje no enseña la mentira satánica del monoteísmo, lo que dice es que no hay otro Dios como el Dios supremo. El Dios, y el Dios se refiere al Dios supremo, y no hay otro como Él. Simplemente enseña eso, no niega la existencia de otros dioses. ¿Cómo va a negar este texto la existencia de otros dioses? Si en Deuteronomio 10:17 se dice que este Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores, ¿cómo no van a existir otros dioses si lo dice bien clarito la Torá, Deuteronomio 10:17 y en otros muchos pasajes, que Él es el Dios de dioses? Es decir, que hay otros muchos más dioses, pero subordinados al Dios supremo, que es el Padre Celestial. Y no hay otro Dios como este Padre Celestial. Pero el texto no niega la existencia de otros muchísimos dioses inferiores al Dios supremo, que es el Padre. Usted no tiene ni idea de lo que habla, ni cree en la Sagrada Escritura, ni la entiende. Después usted ha mentido cuando ha dicho que yo no le he dado pasajes bíblicos que mencionen claramente a los dos dioses. Usted miente. Para usted, mentir es algo normal. Usted no se entera absolutamente de nada de lo que digo. Le he mencionado, hay muchísimos pasajes, pero para no alargarme, le mencioné 2 o 3 en concreto, que son Juan 1:1, el verso 18 y en Hebreos 1, versos 8 y 9. En estos 3 textos se mencionan a los dos dioses. En el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios, refiriéndose al Padre, y el verbo era Dios, sin el artículo. Ahí tiene a los dos dioses, el Dios supremo y el verbo que se le llama Dios, se le llama poderoso. Ahí tiene a los dos poderosos, a los dos dioses. En el verso 18, a Dios, es decir, al Padre, nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Ahí tiene a los dos dioses.
Al Padre es al Dios que no le vieron. Al segundo Dios, que es el Hijo, sí que le vieron, porque fue Él el que se hizo carne y habitó entre nosotros. Luego le cité Hebreos 1, 8 y 9, pero veo que usted no se ha enterado para nada. Ahí se habla una vez más de los dos dioses. Al Hijo se le llama Dios, es decir, poderoso, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, se le llama poderoso, Dios. Y luego, ¿qué dice? Te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Quién es el Dios de Cristo? Oiga usted. ¿Quién es el Dios de Cristo? Es el Padre. Fue quien ungió a Jesús. Cristo el Hijo, este Dios que es el Hijo, tiene a otro Dios sobre él que es el Padre. Se lo dice bien clarito. Literalmente Hebreos 1, 8 y 9. Usted no cree en la Sagrada Escritura. Usted no cree en la Biblia. Usted solamente cree en las patrañas, en las doctrinas diabólicas unicitarias que los falsos pastores de su secta le han metido en la cabeza con su literatura basura y apóstata. Usted realmente no cree en la Biblia, usted pisotea las palabras de Jesús, usted no cree en Jesús, ni cree en lo que enseñaron los apóstoles. Usted solamente cree en esa doctrina de demonios del unicitarismo, del decir que Cristo es quien envía y el enviado. Que Cristo como un subnormal se hablaba a sí mismo cuando oraba al Padre y que Jesús se envió a sí mismo a la tierra. Esa es la doctrina perversa, diabólica y estúpida que enseña usted y el resto de herejes unicitarios como usted. Después ha mencionado usted la profecía de Emanuel, Dios con nosotros. Claro, fue este verbo de Dios, este segundo Dios, que es el verbo, el cual vino a la tierra y estuvo con nosotros, Dios con nosotros. No se refiere al Padre, se refiere al verbo, porque fue el verbo, oiga usted. Quien vino a la tierra, quien se hizo carne, que fue el verbo, que fue Jesucristo, que no fue el Padre. Y quien niega esto tiene la doctrina del anticristo, lo dijo el apóstol Juan. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Usted miente cuando dice, cuando enseña que fue el Dios Padre quien vino en carne y habitó entre nosotros. Cuando dice el apóstol Juan bien clarito que fue el verbo. Y el verbo no es el Padre, oiga usted, porque el verbo estaba con el Padre, como dice Juan 1:1. Si el verbo estaba con el Dios, con el Padre, ¿cómo el verbo va a ser el Dios Padre? Es como si usted está con su hijo, o si su hijo está con usted, solo un subnormal podría decir que su hijo y usted son la misma persona humana, el mismo ser humano. Eso solo podría decir un retrasado mental, pues ustedes enseñan lo mismo prácticamente. Ustedes enseñan que este Dios que vino a la tierra es el mismo Dios que envió a su hijo a la tierra. Esa es la mayor estupidez, la mayor tontería y majadería que los mayores herejes puedan enseñar. Pues ha citado usted ese pasaje donde dice, creo que es en Isaías, Dios mismo vendrá y os salvará. Claro, ¿quién fue este Dios que vino a la tierra a salvarnos? Pues el verbo de Dios, que es un Dios, es un ser poderoso, y el verbo era Dios. Dios mismo, este Dios, este Señor Yahvé, porque en el Antiguo Testamento habla claramente de dos dioses llamados Yahvé, y esto cuando quiera se lo demuestro en otro debate que tengamos usted y yo. La Biblia, el Antiguo Testamento menciona a dos dioses llamados Yahvé. Un Yahvé supremo que está en el cielo y un segundo Yahvé que era quien bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Este señor Yahvé que se aparecía a los seres humanos no era el Padre, sino que era el Verbo, era Jesús, no el Padre. Y fue este segundo Yahvé quien vino a la tierra a salvar. Jesús es Yahvé, pero él no es el Yahvé supremo, que es el Padre celestial. Quien se hizo carne, se lo repito, fue el Verbo, no fue el Padre. Juan 1:18 se menciona, ya se lo he demostrado, a los dos dioses. El Dios invisible, que está en el cielo, y que es el Padre, y el segundo Dios, que es el Dios unigénito. El que viene después de mí, profetizado por Isaías. ¿Quién fue este Dios que vendría y que prepararía el camino de Yahvé? Pues fue Jesucristo. Él vino a preparar el camino de Jesucristo. Y en este pasaje del Antiguo Testamento se le llama Yahvé, porque Cristo es el segundo Yahvé, se llama igual que su Padre celestial. El Yahvé es el Padre, el Yahvé supremo es el Padre y Jesús es el segundo Yahvé. Y mirarán a mí a quien traspasaron, como dice esa profecía que usted ha citado, se refiere a este segundo Yahvé que es Cristo, que es el Dios, el Yahvé que se aparecía a los seres humanos y le vieron. No fue al Dios Padre a quien vieron, porque al Dios Padre nadie le vio jamás, como dice Juan 1:18. ¿Quién era, por tanto, este Yahvé que descendía a la tierra y fue visto por los seres humanos? No era el Yahvé supremo, no era el Yahvé Padre, era un segundo Dios llamado igual, llamado Yahvé. Y este Yahvé era Cristo, y él es el mismo que vendrá a la tierra
para pagar a cada uno según sus obras. Paso palabra. Listo, amigo Tito. Entramos al tiempo de las preguntas y espero que, así como mis preguntas son sin argumentos, sin argumentar, las respuestas deben ser conforme a la escritura, ¿no? Y conforme a lo que se pregunta, y también de una manera breve. No nos vamos a extender 5 o 10 minutos argumentando, no, breve, brevecito, brevecito. Empiezo. Mi primera pregunta. ¿Jesús dice que es el segundo o es el primero y el último? Vale, ¿me oye? ¿Aló? Sí, señor, responda por favor. Vale, respecto a la pregunta que me hace usted, que Jesús es el primero y el último, claro que sí, en el Apocalipsis se le llama el primero y el último, No, y al perdón, Dios Padre también perdona, se le llama el primero y el último. amigo, Dígame. respóndame conforme a la pregunta, ¿sí? ¿Dice Jesús que es el segundo o que es el primero y el último? Pero si lo acabo de responder, ¿usted no se ha enterado o qué? Le he dicho que en el Apocalipsis Jesús está hablando, como por ejemplo en Apocalipsis 12, 22, versos 12 y 13, en Apocalipsis 1:8, y Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último y el principio y el fin. Y ese título que nos habla de eternidad, también en el Apocalipsis se le aplica al Dios Padre. ¿Qué significa esto? Pues que hay dos dioses eternos que tienen el mismo título, el del alfa y la omega. Cristo se llama en el Apocalipsis a sí mismo el alfa y la omega, el primero y el último y el principio y el fin. Es un título que también se le aplica al Padre Celestial en el libro del Apocalipsis. Paso palabra. ¿Aló? Sí, amigo Tito, estoy copiando su respuesta. Deme el texto, por favor, donde diga texto, no su opinión, el texto, donde diga que Jesucristo es el segundo Dios. Ya se lo mencionaba, pero veo que usted no se entera absolutamente nada. Lea, hay muchos textos, le he dado 3, Juan 1:1, se mencionan a los dos dioses. Al primer Dios se le llama Joteos, el Dios, que es el Padre, y al segundo Dios, que es el Verbo, no se le da el artículo, se le llama simplemente Dios. Por lo tanto, Juan 1:1 menciona literalmente a dos dioses. En el verso 18 también se menciona a los dioses. El Dios invisible, que es el Padre, ningún ser humano le vio, y luego menciona al Dios unigénito, que fue quien vino a la tierra, quien se hizo carne. En Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9, ahí se menciona literalmente a los dos dioses. Al Hijo se le llama Dios, versículo 8, y seguidamente en el 9 se dice que hay un Dios sobre él, hay un Dios supremo, que es el Padre, el Dios tuyo, dice el texto, que fue el Dios que envió a su Hijo, el Dios que envió al Verbo. Y fue este Dios supremo el que ungió a este Dios que es el Hijo. Ahí tiene claramente a los dos dioses mencionados. Literalmente no se dice dos dioses, pero se los menciona. Se menciona, o me va a decir usted que en Juan 1:1 se habla de un solo Dios, o que en Hebreos 1:8 y 9 se habla de un solo Dios. Falso, ahí se habla de los dos dioses. Paso palabra. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, veo que usted no dice nada. Y luego sin mencionarle todos los pasajes del Antiguo Testamento, donde se habla de los dos dioses llamando... Estoy preguntando yo. No, usted no decía nada, se ha quedado callado, no decía nada y por eso me he puesto a hablar. Estoy preguntando yo. Por favor, mi tercera pregunta. Usted dice que el Logos es otra persona antes de la encarnación y me está dando Juan 1:1. Eso ya es la encarnación. Deme un texto donde se muestre el Logos, un texto donde se muestre el Logos antes de la encarnación como otra persona diferente y distinta. Y al de pedirle otro texto o un texto, le estoy pidiendo un texto en el Antiguo Testamento donde se nombre uno como Logos que estaba con Dios como otra persona diferente y distinta. El texto, por favor.
Bueno, el Antiguo Testamento habla muchas veces de la palabra de Dios, que por su palabra fueron creados, por medio de su palabra, fueron creados los cielos y la tierra, los mundos, por medio de su palabra, es decir, de su verbo. Y este verbo, según el Nuevo Testamento, es Jesucristo. ¿Cómo sabemos que el verbo, este verbo divino de Juan 1.1 es Jesucristo? Porque en Apocalipsis capítulo 19 se menciona al verbo de Dios, a Jesucristo, viniendo a la tierra, y dice, y su nombre es el verbo de Dios. Por consiguiente, el logos o el verbo es la persona de Jesús. ¿Y cómo sabemos que esta persona de Jesús ya estaba con el Padre antes de que el mundo fuera hecho? Pues le podría dar varios pasajes. Por ejemplo, Juan 1.1 ya habla que en el principio existía el verbo, es decir, Jesucristo. Antes de Juan 1, de Génesis 1.1 ya existía el verbo. Ahí lo dice, bien claro, Juan 1.1. Y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. Es decir, que este verbo divino, que es Jesús, ya estaba con el Padre ya en el principio. Y en Juan 17.5 Jesús dijo que él ya existía con el Padre, estaba con el Padre antes de que el mundo fuese. Glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Nos habla clarísimamente el propio Jesús de su preexistencia divina. Antes de la creación del universo, él ya estaba juntamente con el Padre Celestial. Ya existían estos dos dioses eternos que son el Padre y el Hijo. Paso palabra. Listo, mi última pregunta. Dice la Escritura que no hay otro Dios heteros o halos. ¿Aló? Repito, dice la Escritura que no hay otro Dios heteros o halos. A ver, no entiendo su pregunta. Hetero o halos, ¿de qué me está hablando usted? Ah, no, yo veo que estoy hablando es con... No, pues... Heteros, oiga, hábleme usted en español. No. Heterohalos, ¿de qué idioma me está hablando usted? Ya, dejémoslo ahí. No, ¿de qué idioma me habla? Hábleme usted en español, yo soy español. Ya, Si no a ver, su pregunta es que si no hay otro Dios, o que si hay otro Dios. Esa no es mi pregunta, no, esa no es mi pregunta. ¿Cuál es su pregunta? Formúleme usted bien la pregunta. ¿De qué pregunta me quiere? Usted me llama a mí ignorante. Usted me ha llamado a mí ignorante. Yo en mi ignorancia, yo estoy hablando con un ser superior, ¿sí? Con Tito Martínez, el gran... No he dicho que sea un ser superior. Usted está mintiendo. Usted hable en español. Me acaba de hacer una pregunta que no tiene sentido y que no se entiende. Me quiere hacer una pregunta lógica que se puede entender en español. Ignorante. Entonces yo creo que yo estoy hablando con una persona que sabe de la escritura. Formúleme usted la pregunta en español. No, quiere saber las cosas. Dice la Escritura que no hay otro Dios heteros o halos. Usted es una persona muy sabia. ¿De qué me está hablando? Que le estoy diciendo que me hable en español, oiga usted, de heterosalos. ¿De qué heterosalos me está hablando usted? Listo, amigo Tito. Formúleme la pregunta en castellano. Listo, amigo Tito, ya hasta ahí mis ¿Usted no sabe hablar en castellano o qué? Listo, hasta ahí mis preguntas, amigo Tito. Haga sus 5. En heterohalos, me dice usted heterohalos, ¿qué quiere decir con heterohalos? No, usted es una persona que es muy versada, usted, el ignorante soy yo. Yo no soy un erudito ni en idioma hebreo ni idioma griego, pero me dice usted heterohalos cuando usted está hablando con un español. Tenga un poquito usted de educación. Y cuando usted habla con una persona que habla el español y solo el español, formúlele usted las preguntas en español. Y no me venga con preguntas estúpidas. ¿Qué pregunta me quiere hacer usted? Usted me ha llamado a mí ignorante. No, es que lo que le estoy diciendo es sencillamente que me haga usted una pregunta en español, no en otro idioma. Bueno, usted ha argumentado, usted dijo que hay dos dioses diferentes. Sí, ¿y cuál es la pregunta? Ya, bueno, heteros, amigo Tito, esto es una clase que se la voy a dar gratis de griego. Heteros significa otro, diferente o distinto. Halos significa otro, diferente. ¿Sí? Eso significa otro. La Escritura dice que con Dios no hay otro Dios diferente o distinto. Usted dice que hay dos dioses diferentes o distintos. Mi pregunta es, ¿dice la Escritura sí o no que solamente hay un Dios, con él no hay otro Dios diferente y distinto? Le respondo, a ver, esto ya se lo he explicado en el debate, en este debate y en el primer debate también, pero veo que usted no se ha enterado. En la Biblia no hay ni un solo versículo donde diga que solo existe un Dios, ni uno. Lo que dice la Biblia, como por ejemplo la Shema hebrea, es que hay un Dios único, y nuestro Dios es único. Y la pregunta es,
¿Quién es ese Dios único mencionado en la Sema? Bueno, pues ese Dios único es el Padre Celestial, no es Jesús. ¿Cómo sabemos que es el Padre? Porque Jesús citó la Sema hebrea para referirse al Padre y porque en Juan 17:3 Jesús dijo que ese Dios único es el Padre Celestial y Jesucristo el enviado. Y evidentemente no hay otro, y ya le he puesto el ejemplo anteriormente de usted, no hay otro como usted, eso no significa que no existan otras personas en el mundo. Pues igual. No hay otro Dios como el Dios Padre, porque Él es un Dios único, supremo, Él es el Creador supremo y no hay otro como Él. Esa es la respuesta. Ya se la expliqué bien clarito en el debate que he tenido con usted. Listo, mi última pregunta. Usted dice que cuando la Escritura se refiere a Dios como el Dios único, se refiere al Padre como el Dios verdadero, ¿sí? Como el Dios supremo. Entonces Jesús, según usted, es un Dios falso, porque no. Por favor, esto ya se lo expliqué en el primer debate. Lo explico también. Permítame preguntar. Por favor, permítame preguntar. Sí, le agradezco. Usted argumentó y dijo que cuando la Escritura se refiere a Dios, y eso queda grabado aquí, a Dios como el Dios único, y lo acabó de decir, se refiere a Dios, al Padre como el único Dios verdadero, como el único Dios supremo. Entonces mi pregunta es, ¿Jesús es un Dios falso? Porque el único Dios verdadero es el Padre. Y Jesús no es un Dios supremo porque el único Dios supremo es el Padre. Esa es mi pregunta. Responda, por favor. Sí, Jesús no es el Dios supremo porque Jesús dijo que el Padre es mayor que él y mayor que todos. Por lo tanto, Jesús no es el Dios supremo. Jesús es el enviado del Padre. El único Dios verdadero, dijo Jesús, es el Padre. Jesucristo, el enviado del Padre. ¿Y qué significa el único Dios verdadero? Que el Padre es el Dios supremo, único. No hay otro Dios como él. ¿Qué significa eso? ¿Que Jesucristo es un Dios falso? No. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 7, el propio Dios dijo, a Moisés le llamó Dios, te he puesto como Dios para Faraón. Y yo le pregunto a usted, ¿acaso Dios estaba diciendo que Moisés era un Dios falso? Te he puesto como Dios falso para Faraón. ¿Eso es lo que le dijo Dios? No. ¿Moisés era un Dios falso? No, era un Dios verdadero. Pero hay un Dios verdadero supremo que es el Padre Celestial. Lo mismo ocurre con Jesucristo. Jesucristo es un Dios verdadero, pero hay un Dios verdadero supremo y único y no hay otro como ese Dios que es el Padre Celestial. Por consiguiente, Juan 17:3 no enseña por ninguna parte que Jesucristo sea un Dios falso. Lo que dice es que el Padre es un Dios único, un Dios verdadero único porque Él es el Dios supremo. De Él proceden todas las cosas. Y Jesucristo es el Hijo de Dios. O lo que es lo mismo, un segundo Dios. Este verbo divino, porque se le llama Dios en la Biblia, este verbo divino poderoso que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en el Antiguo Testamento se habla de este verbo divino que es Jesucristo y se le llama el ángel de Yahvé. Este segundo Yahvé que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos, el cual no era el Padre Celestial, el Yahvé supremo, sino el segundo Yahvé, el Yahvé menor, ya que al Padre nadie le vio jamás. Por consiguiente, Cristo, por supuesto, que es un Dios verdadero, pero el Padre es el Dios verdadero supremo. No hay otro Dios como Él. Paso palabra. Gracias. Breve. Haga sus 5 preguntas, por favor. A ver, yo no había preparado las 5 preguntas, la verdad no las había preparado. Y de momento, a ver, las preguntas que me vayan surgiendo, Juan 17:3, un pasaje que he mencionado decenas de veces en este debate con usted. Y que usted no ha mencionado ni una sola vez, porque destroza su herejía y su doctrina diabólica unicitaria. ¿A quién llamó Jesús el único Dios verdadero? Primera pregunta. ¿A quién llamó Jesús el único Dios verdadero? Bueno, sí. Vamos a mirar, amigo Tito, algo aquí. Aquí no hablas de un conocimiento. Juan 17:3, y que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú seas enviado. El único Dios verdadero está hablando aquí y está hablando de Dios, ¿sí? Pero no se está exceptuando a Jesucristo como parte de Dios o como ser el único Dios, ¿ya? Mire, cuando la Biblia habla de conocer a Jesús, recuerde lo que dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista presenta a Jesucristo, óigame bien, presenta a Jesucristo como... A ver, a respuesta breve, igual que usted me ha pedido respuestas breves, no se extienda usted. No, amigo, espera que apenas llevo 30 segundos respondiendo. Pase a su siguiente pregunta.
porque usted no deja responder, pase. No, a ver, le he hecho la primera pregunta, es esa. ¿A quién llamó Jesús el único Dios verdadero? Por eso, si usted no me deja responder, usted respondió y Sí, yo no le... pero no se tire varios minutos, no se tire varios minutos, no sé, como máximo 2 minutos para responder. Amigo Tito, llevo 30 segundos respondiendo. Siga. No, pero si me vas a responder, sea educado. ¿Usted por qué está? Lo único que le pido es que no se extienda la respuesta, igual que usted me ha pedido a mí, que no me extiendan la respuesta. 30 segundos llevo. Siga. ¿Me deja responder? ¿O acabamos el debate? Siga, le estoy diciendo que siga. Bueno, entonces déjeme responder. Vuelvo y repito, y vuelvo y retomo. Cuando se refiere aquí, no se está refiriendo a que Jesucristo sea otra persona distinta al Padre. Le recuerdo lo que dice Isaías 43:10, donde dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, o sea, mi país que yo escogí, y también significa hijo, y mi hijo que yo escogí, pero es para que me conozcan. Mire que está hablando de conocimiento Juan 17:3, es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Está diciendo que Jehová, el único Dios, y el siervo o el país, ya es el mismo. Yo soy él. Y lo mismo dice Juan cuando dice que el Señor Jesucristo es el Señor, como dijo el profeta Isaías que vendría. Y el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría es Jehová. Isaías 40, y solamente hay un Jehová. Isaías capítulo 37, versos 16 y 20, que es el único Dios y ese es el único Padre. Isaías 64, versos 63, 16 y 64, 8. Se refiere a que conozcamos la Escritura, no que hay dos dioses o dos señores, como dice usted. Vale. Bueno, eso que ha dicho usted mentira se lo he refutado en el debate. Esos 2 minutos, por favor. A ver, la siguiente pregunta. ¿Quién era el señor Yahvé que, por ejemplo, porque se apareció a Abraham, a Moisés, a Adán y Eva, etcétera, etcétera? ¿Quién era este señor Yahvé que descendió del cielo y se apareció a Abraham en el encinar de Manre? Apareció acompañado por 2 ángeles, hasta comieron con Abraham, le vio a Abraham. ¿Quién era este Dios que bajó a la tierra y se apareció a Abraham? Bueno, usted ha dicho que hay dos Jehovás, dos Yahweh, Yahvé, como le llama usted, pero la escritura dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Está hablando de un solo Jehová. Uno es, un Jehová. Y vuelve y lo repite Deuteronomio capítulo 4, 35 y 39, donde dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. Eso habla de la omnipresencia de Dios. Ahora, referente a esto, ya la escritura no me dice que hay dos Jehovás, no me dice. Si se lo pido el texto, usted me tiene que demostrar eso donde diga textualmente dos Jehovás. No lo hay. Entonces se refiere al único Jehová, que es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. Cuando Moisés fue ya a mirar la zarza que ardía, dice que el ángel de Jehová estaba allí, pero que Jehová le llamó y le dijo: ya quita el calzado de tus pies. Al verle Jehová venir, lo llamó y le dijo. O sea, se refiere al único Jehová, que es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. No se refiere que no hay otro como él, no hay otro. Se refiere no hay otro, solo él es el único Dios o el único Jehová, como lo dice la escritura. Bueno, eso que dice usted es mentira, porque ya le he demostrado que la Biblia dice que solo existe un Yahvé, jamás. Bueno, Yahvé supremo, Padre. Dejemos hasta aquí el debate. Usted no respeta las reglas. Dejemos hasta aquí el debate. Amigo Tito, Dios le bendiga. ¿Sí? ¿Tendremos un tercer debate? No, pero usted no respeta las reglas. No, es que no había preparado las 5 preguntas. Usted sabía del debate. Usted no respeta las reglas. Entonces, o se va a ceñir a las reglas, así como yo me ceñí a sus reglas. Vale. No, solamente decirle que tendremos un tercer debate sobre la existencia de los 2 dioses llamados Yahvé. No. En la Biblia. Tendremos un tercer debate. No. Si usted se atreve a tener un debate conmigo. No, amigo, usted no respeta las reglas. Primero que usted tiene que respetar a las personas. ¿Sí? Así como yo lo he respetado a usted. Si usted va a tener un debate, pues vamos a hacerlo en la cordialidad, ¿sí? No dentro de la patanería ni de la grosería. No, grosería no. Yo tenía un debate correcto absolutamente con usted. No, pero no respeta las reglas. Y insulta. Bueno, las reglas, porque lo que he dicho hace un ratito. Ya, e insulta. De la pregunta. A ver, yo le he dicho que no he preparado las preguntas, le he hecho 2 preguntas y no le voy a hacer más preguntas porque no las he preparado. No amigo Tito, entonces aclara eso. No voy a hacer más preguntas y voy a entrar a los 10 minutos de argumentación. Listo, yo te acepto eso, pero no salgas de una vez argumentando. Es que, mira, yo te pregunté
y no argumenté nada, me quedé callado. Tengo 10 minutos para refutarte tus preguntas, es más de lo que has dicho. 10 minutos me quedan a mí. Yo respeto las reglas. Pues venga, hable usted. No, listo. Entonces tengo 10 minutos para hablar. ¿Listo? Sí, sí, adelante. Bueno, gracias. Hemos escuchado al amigo Tito Martínez. Cuando le pregunté, por ejemplo, él dice que Logos es otra persona divina que estaba con el Padre, pero qué extraño que cuando le pregunto un texto que nos diga que Logos es otra persona, es que estaba con el Padre antes de la encarnación, él nos cite un texto sin el texto. Nos cita un texto. Es que la palabra dice que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Pero ¿cuál es ese texto, amigo Tito? ¿Dónde está? ¿De qué está hablando usted? Recuerde que la pregunta fue antes de la encarnación, y antes de la encarnación es el Antiguo Testamento. Es más, se lo dije, en el Antiguo Testamento, muéstrenos un texto en el Antiguo Testamento donde se diga que la palabra o el logos, aparezca el logos como otra persona distinta al Padre. Usted dice, pues por los cielos, por la palabra de Dios, fueron hechos los cielos y la tierra, por el logos, por el verbo de Dios. Entonces el verbo es otra persona diferente y distinta, según usted. Pero qué extraño, porque me cita Apocalipsis capítulo 19, Juan 1:1 y Juan 17:5. Pero Apocalipsis 19 fue después de la encarnación, es más, fue después de que el Señor subió al cielo. Juan 1:1 y Juan 17:5 habla de lo mismo. Habla es después de la encarnación. Yo le estoy preguntando es antes de la encarnación. Usted no puede dar ese texto. Usted no puede dar ese texto. Yo lo invito, ¿ya? A que mire, Salmo capítulo 34, ¿sí? Salmo 33, vamos a leerlo. Salmo 33, verso 4 y 5. Mire lo que es la palabra de Dios. Y aquí aparece el logos y se lo voy a resaltar. Mire, aquí aparece el logos. Logos con el artículo. Logos. Ahí está en la pantalla. Amigo Tito, esto es que este ignorante, como usted me llama, le está dando una clase a usted. ¿Sí? Este ignorante, como usted me llama. Dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra hecha con fidelidad. Él ama la justicia y juicio, de la misericordia de Jehová están llenas el cielo, la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Mire el logos como aparece, pero el logos no aparece como otra persona diferente, distinta. Dice Joti Eusés, o sea, porque recta, logos, la palabra, Tou Yahweh de Jehová. ¿Ya? Pero mire lo que dice el texto 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. El texto 6 dice aquí, tologos, que significa logos, aquí está logos de nuevo, tologos con el artículo, to Yahweh, por la palabra de Jehová, hoy, ouranoi, los cielos, ¿ya? Se afirmaron o se confirmaron, o sea, fueron hechos. Y todo, ¿ya? Por el espíritu o el aliento de la boca de él. Mire, estómatos, la boca de él. Esa palabra es lo que él dice y eso lo ratifica el verso 9, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. O sea, la palabra no es otra persona. La palabra es el verbo que él habla, lo que él dice, lo que él habla. Eso es la palabra. Y le puedo dar muchos textos más, pero yo le invito a un debate sobre esto, para que usted nos muestre, usted que es una eminencia, y le demuestra a esta ignorante, como usted me llama, ¿sí? Le demuestra a esta ignorante, como usted me llama, que el logos es otra persona diferente al Padre, ¿ya? Y yo le estoy mostrando que es la palabra, ¿ya? Que no es otra persona, sino la palabra, lo que él dice. ¿Dónde más vemos eso? Por ejemplo, amigo Tito, Zacarías, capítulo 4. Vamos a mirarlo ahí, Zacarías, capítulo 4. Y yo le prometí que en estos 10 minutos le iba a dar una clase a usted de griego. Capítulo 4, verso 6.
Mire lo que dice. Y usted no pudo mostrar el logos en el Antiguo Testamento como otra persona diferente o distinta. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza. Verso 6. Aquí está. Kai apecrice, kai eipen, pros mi legón, autos, hologos, Yahweh. Esta es la palabra de Jehová, pros Zorobabel, hacia Zorobabel, que dice, ¿ya? ¿Qué dijo? ¿Y de quién es esa palabra? Verso 8, vino palabra de Jehová a mí. ¿Sí? Vino palabra de Jehová a mí. Lo que él dice, cae logos Yahweh. ¿Sí? Vino palabra de Jehová a mí. Es lo que Dios dice, lo que Dios habla. Esta es la palabra de Jehová. Vino palabra. Entonces respondió y me habló diciendo, me habló. Esta es la palabra de Jehová. ¿Sí? Me habló. Lo que Dios habla es su palabra, su logos, como lo dice el verso 6 aquí. Logos. Esta es la palabra de Jehová. Pero ¿qué dice? Me habló. Mire, Kaya pecrice, Kaya pen prosmi legón. Me habló a mí diciendo, esta es la palabra de Jehová. Lo que Dios dice es su palabra, amigo Tito. Tómelo gratis como una lección del griego. No argumente por argumentar, no diga cosas que no dice la escritura. ¿Sí? Le pregunté dónde dice la escritura que el logos es otra persona diferente, distinta antes de la encarnación, porque logos significa palabra o significa verbo. Usted me dice, pues porque la palabra de Jehová fueron los cielos y la tierra. Y le repito, eso está en Hebreos 11:3. Hebreos 11:3 es lo que usted me acaba de citar. ¿Ya? Hebreos 11:3, y eso es después de la encarnación. Pero también le tengo una mala noticia. Allí no es logos. Sí, allí no es logos. Y vamos a verlo aquí. ¿Ya? Hebreos 11:3. Vamos a ver aquí Hebreos 11:3 y le voy a demostrar a usted que ahí no es logos. Ahí es grema. Entonces lo que usted está haciendo es argumentando algo sin conocimiento. Dice pistei. Vamos a que. Mírala, aquí está, vea. Gremati. Aquí está. Gremati, que significa palabra, no logos. Pistei noumen catastrizaitos aionas grematiseo. Ya lo que dice el asunto, la disputa, la palabra, no es logos, es grema, ya que es cosa muy, que significa lo mismo, pero se escribe muy diferente. No es logos, lo que usted hace es mentir. Una clase de griego gratis le acabo de dar. Entonces no pudo mostrar ningún texto antes de la encarnación, no lo pudo mostrar. Todo lo que mostró fue de ya cuando la palabra fue hecha carne. O sea, cuando la palabra se manifestó, y recuerde que dice Isaías capítulo 40, dice, porque la boca de Jehová ha hablado. Vos que clama al desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Allí no habla de Jehová, el segundo Jehová, como usted dice, porque solamente hay un Jehová. ¿Sí? Solamente hay un Jehová. Dice la escritura, mi segunda pregunta es, ¿dice la escritura que no hay otro Dios heteros o halos? Pues yo creo que estoy hablando con una persona versada, pero veo que no, ¿ya? Y usted dice, no hay un solo texto que diga que hay un solo Dios. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Todos los textos que le di, el que miente es usted. Toda la escritura dice que hay un solo Dios, ¿ya? Toda la escritura dice que hay un solo Dios y que no hay otro. No hay otro, ¿ya? Solo significa sin otro igual a él o semejante a él. Solo. Y eso lo dice la escritura. ¿Dónde? Ya, Isaías capítulo 37, por ejemplo, verso 16. Que conozcan todos los reinos de la tierra que solo tú eres Dios, solo, único Dios, único. No hay más. ¿Ya? Usted miente. Ahora, la otra pregunta. Cuando usted dice, cuando la escritura se refiere a Dios como el Dios único, se refiere al Padre como el Dios verdadero. Entonces, ¿Jesús es un Dios falso? Y entonces Jesucristo no es, cuando se refiere también a Dios como un Dios supremo, entonces Jesucristo no es un Dios supremo. Usted dice que Jesucristo no es un Dios supremo, pero es el todopoderoso, pero no es supremo. Qué cosa, ¿no? Qué contrariedad con usted, ¿ya? Y usted mismo se argumenta que se refiere a Jesucristo, se refiere al Padre como Dios verdadero. Y si el Padre es el único Dios verdadero, entonces Jesucristo no es un Dios verdadero, Jesucristo es un Dios falso. ¿Sí ven? Usted le pregunté, dice la escritura que Jesucristo
es el primero y el último o el segundo, usted dice, claro, la escritura dice que Jesucristo es el primero y el último juntamente con su Padre. Ahí no dice eso, debe ser mentiroso. La escritura no dice que Jesucristo es el primero y el último junto con su Padre, no. Él dice, yo soy el primero y el último. ¿Quién lo dice? El Señor, el Dios, el Todopoderoso. Dice la escritura, le pregunté, donde diga que Jesucristo es un segundo Dios, usted por fin fue veraz, dice literalmente, no dice dos dioses. Literalmente no lo dice. ¿Sí? Entonces, este debate lo perdió usted. Lo ha perdido, ¿por qué? Porque la escritura no dice que hay dos dioses o que Jesucristo sea el segundo Dios. Él dice que Él es el primero y el último. Hasta aquí mis 10 minutos, amigo Tito. Tiene sus 10 minutos y se despide, por favor. Bueno, le voy a contestar a la sarta de falsedades que ha dicho usted. Empezaré por el principio. Que es mentira, diga usted, que diga la Biblia que solo existe un Yahvé. La Biblia nunca dice que solo exista un Dios. No. Eso lo dicen las malas versiones falsificadas, como la que usted utiliza. Como por ejemplo en el texto de 1 Corintios 8:6, donde los falsos traductores monoteístas metieron la palabra solo, que no existe en ningún texto griego. Cuando dice la versión Reina Valera, porque para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Eso es un texto falsificado, oiga usted. Pablo jamás dijo eso. Dijo que tenemos un Dios Padre, simplemente, y un Señor Jesucristo, por medio del cual fueron hechas todas las cosas. La Biblia no dice jamás que solo exista un Dios. Lo que dice es que hay un Dios único, es decir, supremo, que es el Padre Celestial, el Dios de Cristo, como dice la Sema hebrea. Escucha Israel, Yahvé, nuestro Dios, Yahvé es uno. Y ese Dios uno o único es únicamente el Padre. Lo dijo Jesús, lo dijeron los apóstoles, Cristo lo dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Después usted me pregunta de que si el Padre es el único Dios verdadero, entonces Jesucristo es un Dios falso. Mire, usted no se entera de nada. Esa pregunta que usted me hace ya se la he contestado en este debate, pero usted no entiende absolutamente nada, o no oye lo que yo le estoy diciendo, o no entiende absolutamente nada. Dios, por ejemplo, también dijo en Éxodo capítulo 7, a Moisés le llamó Dios. Dios, te he puesto por Dios para Faraón. Y yo le pregunto a usted, ¿Moisés era un Dios falso? ¿Era un Dios falso Moisés? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Dios no dijo, te he puesto por Dios falso para Faraón. Moisés era un Dios verdadero. Pues lo mismo pasa con Cristo. Cristo es un Dios verdadero, pero el Padre Celestial es un Dios verdadero único. No hay otro Dios como el Padre, como dijo Jesús en Juan 17:3. Y ese es el conocimiento que tenemos que tener para tener la vida eterna. Del Padre como el único Dios verdadero y Jesucristo como el enviado del Padre. Cuando ustedes enseñan que Cristo es tanto el que envía como el enviado, eso solamente puede enseñarlo un enfermo mental. Es como si usted envía a su hijo y yo le digo que usted y su hijo son la misma persona. Usted diría que yo estoy loco, ¿verdad? Pues eso es lo que están ustedes, locos de remate, al decir que Cristo es el enviado y el que envía. Salmo 33:6. Por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos. O como dicen otras versiones, por medio de la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos. ¿A qué palabra se está refiriendo aquí? Aquí está hablando del verbo. ¿Y cómo sabemos que este verbo es Jesucristo? Porque lo dice la Biblia. En Apocalipsis al verbo, a Jesucristo se le llama el verbo, y su nombre es el verbo de Dios. En Juan 1:1 este verbo de Dios es la persona de Jesús, el cual estaba con el Padre, con el Dios. Juan 1:1. Cuando habla aquí de que por medio del verbo de Yahvé fueron hechos los cielos, por medio de la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos, se refiere a la persona de Jesús, no se refiere a la palabra hablada, sino a la persona de Jesús. ¿Y cómo sabemos que se refiere a la persona de Jesús? Pues muy sencillo, porque en el Nuevo Testamento hay varios pasajes como 1 Corintios 8:6, Hebreos 1:1-2, Colosenses 1:15-17, donde se dice bien claro que el Dios Padre creó el universo por medio de su Hijo, por medio de Jesucristo, por medio de esta palabra, de este verbo hecho carne que es Jesucristo. Por medio de este verbo Dios creó el universo. Cristo Jesús, en su preexistencia divina, ejecutó la obra creadora procedente del Padre. El Padre decidió crear los cielos y la tierra y Jesús ejecutó esa obra creadora. Él es esa palabra de Yahvé, por medio de la cual fueron hechas los cielos. Aquí en el Salmo 33:6 no se refiere a la palabra hablada, sino a la palabra de Yahvé, al verbo de Yahvé, como persona divina. ¿Y cómo sabemos que este verbo de Yahvé era una persona divina? Ya se lo he demostrado en este debate. Juan 1:1,
Apocalipsis 19. ¿O me va a decir usted que el verbo mencionado en Juan 1.1 no es una persona divina? Cuando dice que en el principio existía el verbo y el verbo estaba con el Dios. Claro que era una persona divina, era Jesucristo. Estaba con el Dios Padre. El logos o verbo es otra persona divina diferente al Padre porque estaba con el Padre. Y el que está con otro no es ese otro. Si el verbo que es Jesucristo estaba con el Padre, entonces Jesucristo no es el Dios Padre. Y por consiguiente ustedes, los herejes unicitarios, están mintiendo descaradamente cuando enseñan esa monstruosidad de que Cristo es el Dios Padre. Después usted ha citado Zacarías 4.6. Me habló a mí diciendo, esta es la palabra de Yahvé hacia Zorobabel. ¿Qué dice? Pues claro, es la palabra hablada. La Biblia cuando habla de la palabra de Dios, oiga usted, que usted erudito no tiene nada y no sabe nada. O bien se refiere, según el contexto, a la palabra hablada de Dios cuando Dios habla, como por ejemplo cuando el Dios Padre habló en el bautismo de Jesús y dijo el Padre, este es mi Hijo hablado, mi Hijo amado, en el cual me complazco. Esa es la palabra hablada de Dios, el Padre. Pero también la Escritura habla de otra palabra, de otro verbo divino, que es el verbo de Dios. Es este segundo Dios por medio del cual el Padre creó el universo. Aquí en Zacarías 4.6 no está hablando del verbo de Dios, de Jesucristo, sino que está hablando de la palabra hablada de Yahvé, la palabra que Dios dirigió hacia Zorobabel. No está hablando de Cristo. Juan 17.3. Juan 17.3, oiga usted, que usted no cree en la Escritura. O Juan 17.5, mejor dicho. Jesús habla de su preexistencia divina, que estaba con el Padre. ¿Cómo que el verbo de Dios, que es Jesucristo, no existía antes de venir a la tierra? Ustedes mienten. Usted es un mentiroso. Si Jesús lo dice bien claro, Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Antes de la creación de los cielos y de la tierra, ya Jesucristo, el verbo de Dios, existía con este Dios supremo que es el Padre y tenía gloria. Si lo dice Jesús, oiga, que yo no me lo estoy inventando, usted no cree las palabras de Jesús, insulta a Jesús y pisotea las palabras de Jesús. Porque Jesús habla bien clarito de su preexistencia divina. En Juan 17.5, estaba con el Padre, existía como otro Dios con el Padre antes de venir a la tierra como hombre, antes de hacerse carne. Hebreos 11.3 ha citado usted la palabra gema. Pues claro, se está refiriendo a la palabra hablada, no a Jesucristo. Cuando la Biblia habla de la palabra de Dios, tenemos que mirar el contexto. Si se refiere a la palabra hablada de Dios, como en Hebreos 11.3, o se refiere al segundo Dios, que es el verbo de Dios, que es Jesucristo, el Logos. Este Logos es una persona divina, la persona de Jesucristo, porque lo dice bien clarito Apocalipsis capítulo 19. Y su nombre es el verbo de Dios. Cristo es el verbo de Dios y este verbo de Dios es el que existía con el Padre en el principio, como dice Juan 1.1. Esos pasajes que ha citado usted no dicen que solo exista un Dios. Ya le he demostrado en este debate, refutando sus mentiras, lo que enseñan esos textos es que no hay otro Dios como Él, es decir, como el Padre, porque Él es el Dios único. Cuando la Biblia habla del Dios único, del Dios supremo, solo se refiere al Padre, no se refiere a Jesús. Jesús es el enviado del Padre, es el Hijo de Dios que está subordinado al Padre, porque el Padre es mayor que el Hijo en autoridad. Por eso es que Jesús dijo que el Padre es mayor que yo. Por eso es que Jesús dijo que el Padre es su Dios. Si Jesús dijo que el Padre es su Dios, ¿cómo van a ser el mismo Dios? Ustedes no razonan, ustedes mienten descaradamente cuando enseñan que el Padre y el Hijo son el mismo Dios. Pero ¿cómo van a ser el mismo Dios si Jesús dice que es su Dios, que el Padre es su Dios? Y los apóstoles, como Pablo también lo dijeron, hablaron del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este Dios, que es Cristo, tiene a otro Dios sobre él, al Dios supremo, que es únicamente el Padre Celestial. Después ha citado usted Isaías 37:16. Solo tú eres Dios. Claro, se refiere al Dios único, que es el Padre Celestial. Ahí está hablando del Dios supremo. No hay otro Dios como este Dios. ¿Y quién es este Dios único y supremo? El Padre Celestial. No es Cristo. Cristo no es el Dios supremo. Él no es el Dios todopoderoso. Cuando el Apocalipsis, mire usted, habla del Dios todopoderoso, siempre se le hace una clara diferencia con el Cordero. Y esto se lo voy a demostrar a usted en un tercer debate, si es que usted se atreve a tenerlo conmigo. Le voy a demostrar claramente con la
Escritura, especialmente con el Apocalipsis, como usted miente cuando dice que Cristo es el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso es solamente el Padre y se le diferencia siempre del Cordero, que es Jesús. Jesús no es un Dios falso. Se lo he demostrado ya, Juan 17:3. El Padre es el único Dios verdadero, pero Cristo es otro Dios. Sencillamente, es otro Dios. Es el Hijo de Dios. Es un Dios verdadero, evidentemente, pero no es el Dios verdadero supremo. Él no es el Dios supremo. El Dios supremo es solamente el Padre, el Dios de Cristo. El único Dios todopoderoso es el Padre celestial. La Biblia habla claramente de dos dioses llamados igual, Yahvé. Y esto se lo voy a demostrar a usted en un tercer debate. Como el Antiguo Testamento habla de dos dioses, como por ejemplo en ese texto, y ya con esto termino, de Génesis, cuando el Señor envía fuego del cielo, este señor Yahvé que bajó a la tierra y habló con Abraham y se apareció a él, envió fuego del cielo de parte de Yahvé desde los cielos. Ahí tiene a los dos dioses llamados Yahvé. El Dios que descendía a la tierra y el segundo Yahvé, que es el Dios supremo que está en el cielo. Y ya con esto termino el debate con usted. Espero que usted lo antes posible pues tenga un debate, un tercer debate conmigo, donde vamos a hablar de estos dos temas. Los dos Yahvés mencionados en el Antiguo Testamento. Paso palabra. Gracias, amigo Tito. Yo lo invito a otro. Lo voy a invitar a otro y que sea primero que el que usted me propone. Juan 1:1. Lo voy a invitar a ese. Si usted se atreve a hacer ese, yo me atrevería a hacer el otro con usted. Por supuesto. Vamos a hablar entonces en un tercer debate, si usted quiere, solamente de Juan 1:1. No hay problema, es que quiero que usted me enseñe eso. ¿Vale? Bueno, amigo Tito, el Señor Jesucristo. Bueno, me despido de los oyentes de este vídeo de YouTube, de este debate que he tenido con Serrato, con el unicitario Serrato, y entablo a los oyentes para que escuchen el tercer debate que vamos a tener sobre estos dos dioses mencionados en Juan 1:1. Bueno, agradecemos al amigo Tito Martínez y agradecemos a toda la audiencia. Se despide usted, su amigo y hermano Alexander Escobar Serrato. Nos vemos en una próxima emisión desde su canal Pentecostal, la única verdad de Dios. En una próxima emisión nos hablamos. Dios les bendiga.